producida en la hidroeléctrica, ahora lo que tenemos que hacer es llevar esa energía producida a los polos de consumo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ver la forma de transportar, y no sé, con la energía eléctrica no se da el caso de, ustedes no pueden decir, bueno, voy a llevar mi camión tumba para que me carguen tanto megawatts de energía, ¿verdad? Y traer a usar en la obra. Eso no se da así. La energía se tiene que transmitir. Ahí es donde hay algunos pequeños inconvenientes o algunos detalles que se tienen que tener en cuenta. Principalmente para traer grandes cantidades de energía a los polos de consumo. Nuestro país, como gran productor y dueño de gran cantidad de energía eléctrica, el inconveniente que tiene el sistema eléctrico es precisamente la transmisión de energía eléctrica, o sea, cómo traer energía o la cantidad de energía suficiente para el consumo, y la distribución de esa energía dentro del área para su utilización dentro del polo de consumo. Esos son los grandes inconvenientes, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha energía, disponemos del 50% de las dos represas de mayor tamaño, ¿verdad? Estoy hablando de Itaipú y Yacyretá. Disponemos del 50%, pero no podemos utilizar por cuestiones de transmisión, básicamente, ¿verdad? Y un poco también de distribución, ¿verdad? Eso es la transmisión y la distribución están a cargo de la ANDE, porque la energía se entrega, por llamarle de alguna manera, al pie de la represa, ¿verdad? Ahí, tanto Itaipú como Yacyretá entregan a la ANDE la cantidad de energía en la represa, ¿sí? Y de ahí empieza la transmisión de la energía ya por cuenta de la ANDE, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos vamos a analizar un poquitito, y le voy a hacer un gráfico. Voy a volver a colocar mi camarita. No sé si se ve ahí el pizarrón. Brilla un poco. Se ve, profe. ¿Eh? Sí, se ve, profe. Bueno. Ya. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, dale. Bueno, entonces, tenemos nuestra represa acá está la generación de energía, y lo que nosotros tenemos que hacer es transmitir esa energía. Y estoy dibujando una línea de transmisión, ¿verdad? Las líneas que nosotros estamos teniendo son de 500 kilovolt, son las líneas
están en construcción. La subestación creo que ya se terminó, la línea de 500 todavía creo que está en proceso, pero son líneas de 500 kilovolts. Después también tenemos líneas de 220 kilovolts y de 66 kilovolts. Estas tres líneas forman parte son líneas de alta tensión desde acá hasta acá. ¿Sí? Y estas líneas de alta tensión son del sistema de o líneas, para no mezclar, de distribución. ¿Sí? Son líneas de distribución, perdón, de transmisión en alta tensión, y son de 500, 220 y 66 kilovolts. De acá en adelante, se empieza a distribuir. ¿Sí? Acá empieza, son líneas de transmisión en alta tensión. De acá en adelante son, esto que está acá, voy a escribir acá, líneas de distribución, ya no son en alta tensión, son en media tensión y son de 23 kilovolts. ¿Sí? Esas son las líneas, y si ustedes se fijan, voy a continuar acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las columnas, en una columna tipo de la ANDE, se van a dar cuenta que acá hay un transformador a una cierta altura. En la parte superior hay 3 conductores que están pasando, y en la parte inferior hay 4 conductores. ¿Sí? Estas líneas de 23 que estamos viendo acá, allá en el extremo del pizarrón, son estas que están acá. Línea de distribución de 23 kilovolts, media tensión. ¿Sí? Línea de distribución, media tensión, 23. Son estos 3 conductores que están sobre el nivel del transformador y tienen nombre propio inclusive. Esta se llama R, esta se llama S y esta se llama T. Cada cable o cada conductor tiene un nombre propio, R, S y T. ¿Sí? Yo dibujo de esta manera. En la actualidad el sistema de distribución la ANDE modificó. Ya no son estos conductores, ya no son conductores desnudos, estos que están acá. Yo dibujo así porque es más fácil de entender, ¿verdad? En un gráfico, en el pizarrón. Ahora están estos 3 conductores, se reemplazaron. Está la columna, hay un soporte acá y los cables son preensamblados. ¿Verdad? Ustedes van a ver esto nada más. Son 3 cables y un tensor que forman una trenza. Son cables preensamblados, protegidos, ¿sí? Que cumplen esta función: llevar 3 conductores
con la energía, con la línea de distribución de media tensión de 23.000 kilovolts. Les cuento esto porque por ahí ustedes se fijan, salen a la calle a mirar un poquitito el sistema eléctrico y por ahí no encuentran los 3 conductores, sino encuentran 3 o 4 conductores, si es que van a contar también el tensor. Son 4 conductores que están formando una trenza y están colgados de un soporte siempre en la parte superior de la columna de la ande. Eso les cuento si es que por ahí quieren analizar el sistema que está en la calle, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la ande? Tiene un sistema de distribución de media tensión de 23.000 o 23 kilovolts. Lo que hace la ande es tomar cada cable y transformar a través de este transformador lo que hace es transformar de 23 kilovolts, transforma a 220 380 volts. Si ustedes se fijan, me van a decir, ¿cómo va a transformar de 23, que es media tensión, cómo va a transformar a 220? No, estamos transformando 23.000 voltios a 220 380 voltios. ¿Por qué hay 2 números? Porque esta es la tensión que da una fase con el neutro y esta es la tensión que hay entre 2 fases, ¿sí? O sea, podemos obtener cualquiera de estas 2 tensiones dentro del sistema de la ande. Esto es lo mismo que escribir 23.000 voltios, ¿sí? Es otra manera. La K es 1000, ¿sí? Y este transformador es lo que hace esto, transformar 23.000 a 220 380. Y esos 320 380 se distribuyen en este conductor, en este otro, y sale también, acá sale, vuelve a salir RST y aparece un cuarto conductor que es el neutro, ¿sí? Ese neutro está normalizado por la ande y está reforzado a través de una jabalina que está conectada o está enterrada en la tierra. Trae un conductor y está conectado al transformador, ¿sí? Entonces tenemos una línea de media tensión de 23.000 voltios que a través del transformador, o sea, el transformador toma esa tensión en media, transforma la energía. Esto es un solenoide, ¿verdad? El transformador lo que hace es generar campos electromagnéticos con giros de bobina, que lo que hace es inducir otra energía en el bobinado secundario, ¿no? Así funciona un transformador. Y de ese bobinado secundario salen las tensiones de 220 y 380 para los conductores RST y también sale el neutro. Entonces, en una columna de la ande, que normalmente está en la vereda, esto acá está en la calle y acá está el lindero de cualquier vecino. Tenemos esta columna, es típica de la ande, ¿verdad? Tenemos en la parte superior distribución en media tensión, transformador en el medio y por debajo la línea de distribución en baja tensión. Esto que está acá es línea de distribución en baja tensión. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es lo que nosotros tenemos acá en rojo. Y las casas se alimentan, dependiendo, ustedes ya manejan los límites, de
0 a 10 kilowatts, de 10 a 60 kilowatts aproximadamente. Esto da baja tensión monofásica. De acá, de 10 a 60 tenemos baja tensión, pero trifásica. Y de 60 o más tenemos media tensión. ¿Sí? Media tensión, ¿qué significa? Que nosotros ya no vamos a utilizar, o sea, la ANDE no nos proporciona energía de estos conductores que están pintados en rojo, sino que tenemos que alimentar, la ANDE nos va a proporcionar energía de los conductores de media tensión, y queda en nuestro cargo poner un puesto de distribución o un PD, como se le suele llamar, colocar un transformador propio, donde ustedes como propietarios del inmueble van a colocar ese PD. En su interior va a haber un transformador que ustedes van a comprar. La ANDE lo que va a hacer es conectarle y le va a vender la energía eléctrica. Ustedes van a tener que hacer la recepción de la energía eléctrica, transformar la energía de media a baja tensión y utilizar en baja. Todos los equipos eléctricos se utilizan en baja tensión. Todo. Pueden ser monofásico o trifásico, dependiendo del tipo de electrodomésticos, por llamarla de alguna manera. Pueden ser monofásicos o trifásicos, pero todos son o se alimentan en baja tensión. ¿Sí? No hay elementos que se tengan que conectar directamente a media tensión. No existe, ¿no? Por lo menos acá, yo por lo menos no conozco un elemento de alto consumo, a no ser, por ahí algún elemento industrial, alguna planta procesadora de aluminio, que es una fábrica electrointensiva que utiliza gran cantidad de energía eléctrica. Por ahí necesitaría una conexión a media tensión, pero dentro de una construcción normal de vivienda, para de vivienda unifamiliar o vivienda plurifamiliar, estoy hablando de un edificio, de departamento o de oficina o de lo que sea. Todos los elementos eléctricos que se utilizan normalmente se conectan a baja tensión. Por eso es indispensable contar con un transformador, ¿sí? Si es que la construcción consume más de 60 kilowatts, y la ANDE nos da en media tensión, sí o sí tenemos que utilizar un transformador. Ahora, vamos a ver después los tipos de PD, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Ahora, ¿quedó claro este esquema? Este esquema es saliendo ya de la generación de energía, ya tenemos la energía al pie de la represa, y ahí empezamos a transmitir energía y empezamos a distribuir, ¿sí? La distribución se da, aquellas líneas serían estas, ¿verdad? Esas que están allá. Son líneas RST de media tensión que con el transformador pasamos abajo, ¿sí? Y eso también se distribuye. O sea, sistema de distribución tenemos en media tensión y en baja tensión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Seguimos. Ahora, ¿por qué? Voy a volver un poquitito atrás. Voy a borrar esta parte. ¿Por qué la transmisión de energía se realiza en alta tensión?
porque nosotros estamos produciendo una cierta cantidad de energía eléctrica acá, que es la que queremos llevar al polo de consumo, ¿sí? Esta transmisión, o durante esta transmisión, hay varios factores que se tienen que analizar. Lo que nosotros queremos es que esta cantidad de energía llegue lo más entera posible al polo de consumo. En otras palabras, no quiero tener pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pierdo energía, mi sistema pierde rentabilidad, ¿verdad? Estoy perdiendo energía que necesito en otro lado, o sea, necesito vender esa energía. Entonces, este sistema de transmisión, ¿por qué hago en alta tensión? ¿Por qué aparecen estas dos palabras acá? Alta tensión. Porque por efecto Joule, ustedes saben que todo cuerpo que es atravesado por energía eléctrica tiene un aumento de temperatura, ¿verdad? Y eso sucede en los conductores. Cuando el conductor está transmitiendo energía eléctrica, el cable se calienta. Y se pueden dar cuenta, por ejemplo, después de haber usado, las chicas después de haber usado un secador de pelo, se van a dar cuenta que después de haber usado un cierto tiempo, tocan el cable o tocan el enchufe para desenchufar y sienten un aumento de temperatura, o sea, el cable está un poco caliente. O en el invierno, si es que alguien usa algún calefactor, toca después el cable del calefactor o el enchufe del calefactor y siente que también hay un aumento de temperatura. O sea que el paso de energía eléctrica por un conductor hace que aumente su temperatura. Y ese aumento de temperatura hace que haya desprendimiento de calor. ¿Sí? Y ese desprendimiento de calor es una pérdida. ¿Sí? Lo ideal sería que estas pérdidas fueran las menores posibles. Entonces, esas pérdidas de calor son directamente proporcional por el principio de Joule a la intensidad de corriente. ¿Sí? Que normalmente se le conoce como I y se mide en amperes. ¿Sí? Las pérdidas por calor son directamente, voy a poner acá, directamente proporcional. ¿Qué significa directamente proporcional? Que a mayor intensidad de corriente, mayor pérdida por calor. ¿Sí? Eso significa directamente proporcional. Como la fórmula de potencia eléctrica es igual a intensidad de corriente por tensión de corriente. Esto es intensidad que está ahí, ¿verdad? Y esto es, voy a poner acá, intensidad y acá tensión. Potencia es igual a intensidad de corriente por tensión de corriente. Y lo ideal sería que esta potencia de energía eléctrica yo pueda mantener constante y recibir o lograr transportar esta misma cantidad al polo de consumo. Es decir, que mi objetivo es que esto se mantenga constante, ¿sí? Que la potencia inicial que voy a transmitir acá se mantenga
igual a mi potencia final en el polo de consumo. ¿Sí? Que sea igual, que sea un número constante. Lo que sale de acá llega al polo de consumo y puedo utilizar la totalidad de la potencia. Entonces, yo tengo dos factores. Por un lado, mi intensidad de corriente y por otro lado, mi tensión de corriente. Y yo puedo modificar esos dos factores. ¿Por qué? Porque el producto siempre va a ser mi potencia. O sea, la potencia no va a variar. ¿Por qué? Porque es constante. Pero sí puedo variar la intensidad y la tensión. ¿Con qué puedo variar eso con transformadores? O sea, puedo jugar con estos dos números. Pero, si ustedes se dan cuenta y analizan esto que está acá, que la pérdida de calor, que es lo que yo no deseo, yo no quiero que haya pérdidas por calor, es directamente proporcional a mi intensidad de corriente. Quiere decir que si mi intensidad es mínima, yo voy a lograr que mi pérdida por calor también sea mínima. ¿Sí? Por eso necesito mi intensidad corriente sea mínima. ¿Para qué? Para que mis pérdidas por calor también sean mínimas. Entonces, como yo puedo jugar con mi intensidad y mi tensión, ¿qué pasa si mi intensidad es mínima? La mínima posible. ¿Cómo se convierte mi tensión? En ese caso, mi tensión, si mi tensión es mínima, mi tensión va a ser máxima. ¿Por qué? Porque esto siempre permanece constante. O sea, voy a llevar esto a un ejemplo numérico. ¿Sí? Es una propiedad de la aritmética, ¿verdad? 1 por 10, 2 por 5, 5 por 2 y 10 por... A medida que yo voy disminuyendo un factor, automáticamente va aumentando el otro. O si aumento un factor, disminuye el otro. ¿Sí? Todos obteniendo el mismo resultado. O sea, el resultado es constante, pero puedo variar los factores. Entonces, utilizando esta propiedad de la aritmética, yo puedo decir que mi intensidad, si mi intensidad es mínima, mi tensión es máxima. Sería este el caso. ¿Sí? Mi intensidad mínima y mi tensión máxima. ¿Sí? Igual a un número constante. De esto yo saco que mi potencia es igual a esto. Entonces de acá yo saco que mi tensión, esto que está acá, mi tensión de corriente es máxima. Para no llamarle tensión máxima, usamos alta tensión. ¿Sí? Y acá está. Esta es la razón por la cual nuestra transmisión se hace en alta tensión, para no tener pérdidas por calor en el conductor. Si ustedes se fijan, yo dibujé unas torres de transmisión. Son parecidas a las torres que normalmente van a ver viajando por el interior o acá mismo, ¿verdad? En la periferia del Gran Asunción hay grandes torres de línea de transmisión. Pero estas torres lo que simbolizan son subestaciones. Y hay varias subestaciones dentro del recorrido, dentro de la línea
las líneas, la línea de 500 o la de 220, o una vez transformada a línea de 66, todas nacen o terminan en una subestación. Y en la subestación aparecen estas y se empieza a distribuir. O sea, hay una llegada de línea de transmisión y una distribución de la línea ya que reparte la energía eléctrica a los posibles usuarios. Estas subestaciones son subestaciones que reacondicionan la energía eléctrica. Estas pérdidas no se pueden evitar en un 100%, o sea, hay pequeñas pérdidas dentro de un tramo de distribución. Y esa energía se puede reacondicionar en la subestación y se prepara para una nueva transmisión. Y eso se estudia, ¿verdad? Se analiza la cantidad de energía, el tipo de conductor. Hay un montón de factores que se analizan. Bueno, se dice, bueno, la línea va a tener 8 tramos, o sea, tienen que colocar tantas subestaciones, y esas subestaciones tienen que estar cada 80 kilómetros o 100 kilómetros. Todo eso salen de cálculo, justamente para evitar, o sea, buscando la menor cantidad de pérdida, ¿sí? Se transmite, se reacondiciona la energía, se vuelve a transmitir, se vuelve a reacondicionar y se vuelve a transmitir hasta llegar al polo de consumo. Llega a la subestación, por ejemplo, hay una subestación en Lambaré, hay una Luque San Lorenzo, hay varias, hay una en Sajonia, creo que funciona todavía, la de Boyani, son subestaciones de recepción de energía de alta tensión, donde se transforma y se distribuye ya para el uso de los clientes de la ANDA. Una vez distribuida la energía eléctrica, voy a borrar un poquitito. Estos límites ustedes ya saben, igual esto ya tienen del por qué se transmite en alta tensión. Está la línea de distribución. Voy a borrar un poquitito de esto. Esa columna de las Andes que vimos recién, tiene un transformador acá, los 3 conductores acá, los 4 acá, RST y el neutro, transformador 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos media tensión, baja tensión, 23 kilovolts, 220, 380. Bueno, si ustedes tuvieran, que era lo que vimos el semestre anterior, si ustedes tuvieran una pilastra de acometida, y estamos hablando de una alimentación en baja tensión monofásica o trifásica, hasta acá nosotros analizamos en instalaciones 2, ¿verdad? Las dos posibilidades de alimentación en baja tensión de 0 a 10 kilowatts y baja tensión trifásica
de 10 a 60 aproximadamente. ¿Y por qué les digo aproximadamente? Porque eso ustedes saben que puede variar. La ANDE les puede facilitar la conexión si es que tiene energía disponible en el transformador cercana a la zona donde ustedes están haciendo el pedido de abastecimiento. Si ese transformador está saturado, entonces la ANDE le va a proponer o dos cosas: o que ustedes le ayuden a transformar esa parte del sistema eléctrico. O sea, qué sé yo, les pide, por ejemplo, vamos a cambiar este transformador de 100, vamos a poner uno de 200. Ahí yo voy a tener energía disponible y te voy a poder dar en baja tensión. O sencillamente te doy energía en media tensión y ustedes se encargan de la transformación. En el primer caso, la ANDE lo que va a hacer es conectarle de esta línea de acá abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Van a entrar acá, van a tener el medidor, la limitadora, y de acá a la casa. ¿Sí? Va a venir acá a la casa. Esto es lo que nosotros vimos el semestre anterior. Ahora, si ustedes superan los 60 y superan, no estoy hablando de tener un consumo no de 60 sino de 65. No, estoy hablando de superar y superar en forma amplia los 60 kilowatts. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Evidentemente, si ustedes tienen un alto consumo, este es el lindero, y ahora ya no tienen una casa, sino tienen un edificio, ¿sí? Varios niveles. Inclusive subsuelo. ¿Sí? Entonces, como tienen un gran consumo, la ANDE lo que va a hacer es, le va a proporcionar energía de media tensión, ¿sí? De la línea de media tensión. ¿Y ustedes qué van a hacer? Ustedes van a tener que colocar un transformador propio, ¿sí? Esto que está acá se llama hay un sistema de contención del transformador que se llama, o sea, todo el conjunto se llama puesto de distribución, ¿sí? Lo que va a hacer la ANDE es entregarle tres conductores al transformador propio, porque esto está dentro de la propiedad, dentro de la parte privada. Ustedes van a transformar, van a medir, ¿sí? Y van a utilizar, van a distribuir por acá, acá, a todos los departamentos. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder. Este es el esquema de la línea de media tensión de la ANDE. Le va a proporcionar una línea para que ustedes transformen y de ahí puedan medir. O sea, ahí se mide una vez transformada la energía y empieza la distribución de
oficina o de lo que sea. Ahora, esto alimenta unos tableros principales. Este va a ser el tablero principal 1.1, 1.2, 2.1, tablero principal 2.2, tablero principal 3.1 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, cada tablero tiene su nombre. Si bien en este caso son números, pero este es el tablero principal 11, este es el 12. Yo voy a saber como proyectista de este proyecto eléctrico, yo sé que el 11 es el tablero principal que está en el piso 1 y pertenece al departamento tipo 1, ¿sí? El 12 es piso 1, pero departamento tipo 2. Y así sucesivamente puedo tener 13, 14, 15, 16. Lo que sigue, la numeración me representa un tablero específico, ¿sí? Ustedes no le pueden llamar TP nomás, o tablero principal. ¿Por qué? Porque va a haber varios, ¿sí? Varios tableros van a tener. Y esos tableros yo necesito identificar. Yo, por ejemplo, le puedo llamar al electricista y le puedo decir, revísame el tablero 32. Si yo le digo, revísame el tablero 32, él se va a ir directamente al tercer piso y va a entrar al departamento tipo 2. ¿Sí? Entonces, evidentemente hay un solo tablero principal que es el que tiene que revisar. ¿Sí? O sea, yo le estoy dando una indicación precisa, yo no le estoy diciendo, revisar un poco el tablero principal del departamento. Me van a decir, ¿de cuál? Si son varios. Entonces yo le estoy dando una indicación precisa si es que le doy el tablero específico que quiero que revise. Por eso la importancia de colocar nombres propios, ¿verdad? Este es 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 60, así sucesivamente, ¿verdad? Si hay solamente dos modelos o dos tipos de departamento por planta. Bueno, y esto vamos a ir analizando ya la próxima clase, ¿verdad? Vamos a ver tipo de transformadores y vamos a analizar la distribución en una secuencia. Hasta acá es toda una secuencia lógica, ¿verdad? Es generación, transmisión, distribución y ahora ya es entrada a un edificio en altura, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? Hola, profe. ¿Cuánto es el área aproximada que ocupa un puesto de distribución? Depende mucho depende mucho del tamaño y de cómo esté planteado la distribución en el interior del puesto de distribución. Le digo esto porque ese proyecto realmente ustedes pueden proponer un esquema y eso se le presenta a la ANDE y la ANDE tiene que autorizar, ¿sí? O ellos van a analizar el proyecto, van a evaluar y al final le van a decir, bueno, vamos a agrandar esto, vamos a poner así o vamos a colocar en tal parte. Ustedes, por ejemplo, quieren colocar el transformador sobre la caseta de guardia. La caseta de guardia tiene 1,5 metros por 2. ¿Tá? Una caseta. Y la ANDE le va a decir, no. Ese espacio es insuficiente para un
transformador. O hacemos dos cosas, o hacemos una plataforma especial en otro lado, o ampliamos la caseta de guardia. Y así es un proyecto que ustedes pueden proponer y la ANDE autoriza o no, ¿verdad? Al final ellos tienen la última palabra. ¿Por qué? Porque todo ese sistema eléctrico, si bien van a pagar ustedes, van a construir ustedes, la ANDE se hace responsable del sistema eléctrico. O sea, no es que se hace responsable, sino que le podría afectar a ellos algún inconveniente que ustedes tengan. Entonces ellos son supervisores de todo el sistema eléctrico para que a ellos no les cause ningún inconveniente, ¿verdad? Hasta hace unos años se presentaban planos eléctricos a la ANDE y la ANDE tenía que autorizar o aprobar el plano eléctrico. Después de eso se dejó de lado, pero sí el plano eléctrico tiene que ser hecho por un profesional eléctrico avalado por la ANDE. O sea, si ustedes van a presentar, si tienen que hacer algún trámite en la ANDE, necesitan la firma de un profesional electricista. Y dependiendo del tipo de trámite, el profesional electricista puede ser o puede necesitar categoría A, B, C, D o lo que sea. O sea, dependiendo de lo que estén solicitando, tiene que tener la firma de un profesional electricista, que es el que se hace responsable por la buena elaboración del proyecto. Igual la ANDE verifica algunas cosas, principalmente del suministro, ¿verdad? De la entrega de energía, como por ejemplo el PD. El PD es entrega de energía, entonces la ANDE tiene potestad de verificar y de controlar eso. Y no hay una medida estándar, ¿verdad? Pero hay ciertas condiciones que vamos a ver la próxima clase, como por ejemplo, no es lo mismo colocar un transformador de 100 kVA o colocar un PD de un transformador de 1000 kVA. O sea, en tamaño físico es diferente y evidentemente tiene que ser diferente también el espacio disponible en el PD, ¿verdad? Hay ciertas exigencias, por ejemplo, en altura. Tiene que tener una altura mínima que es mayor a 3 metros. ¿Por qué? Porque las conexiones de los del transformador, el transformador o los transformadores, dependiendo si quieren uno o más, se hace a través de unas planchas, unas planchuelas de cobre que se utilizan como conductores. Y eso están totalmente expuestas, ¿verdad? Ustedes llegan a tocar y van a recibir una buena descarga eléctrica. También tiene que tener un vallado el transformador. O sea, no es porque el transformador tiene un cierto o genera un campo electromagnético que funciona como un imán, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen algo metálico, alguna pinza colgada por la cintura o algún destornillador, eso puede hacer contacto con el transformador y pueden recibir descargas eléctricas. Entonces, para evitar eso, el transformador normalmente tiene un vallado de protección dentro del PD, ¿sí? Que está prohibido el acceso a personas normales. Solamente técnicos especializados pueden acceder a tocar el transformador conectado, ¿verdad? Hay una palanca que es para sacar el transformador de servicio y ahí el transformador queda sin energía eléctrica. Ellos pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Pero el transformador conectado es muy peligroso, ¿verdad? Por eso ninguna persona
sin conocimiento eléctrico puede entrar a esa zona de trabajo. Las medidas vamos a ver específicamente en la próxima clase, ¿sí? Pero te doy nomás un pantallazo general de lo que se va, de cómo se analiza, ¿verdad? Dependiendo del tamaño y de la potencia del transformador. ¿Alguna otra consulta? Me voy a fijar en el chat. Profe, ¿Sí? profe, ¿todas las pilastras tienen que tener transformador o cada cuánto se están poniendo, se deben poner? ¿Todas las pilastras? Que si todas las pilastras tienen que tener un transformador o cada cuánto se pone. ¿Vos me decís los transformadores de la ANDE? Sí, No, normalmente hay, o sea, dependiendo del consumo de la zona. No es lo mismo el consumo en el microcentro de Asunción que en un barrio alejado de las periferias de la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la construcción no es la misma, porque el consumo no es el mismo. Evidentemente el transformador que sirven a cada zona no es el mismo transformador. Entonces hay transformadores que algunos están más cerca, hay algunos lugares que hay, en una cuadra hay 2 transformadores, uno sobre cada vereda, pero eso es porque se fue aumentando o sea, se fue solicitando cada vez más, aparecieron cada vez más usuarios, se aumentó el consumo, entonces se fueron colocando más transformadores y derivando a mayor cliente, ¿verdad? Pero no es un sistema rígido. No es que ustedes pueden decir, no, en cada cuadra hay 2 transformadores. No es una regla, ¿verdad? Hay veces que en 3 manzanas hay uno solo y es suficiente para abastecer, hasta que después, dentro de unos años, se construyan más casas, haya mayor necesidad de energía o mayor necesidad de abastecimiento de energía. Entonces la ANDE va a decir, bueno, este transformador ya está saturado, vamos a colocar otro, qué sé yo, a 50 metros, ¿verdad? Pero el sistema es ir creciendo de acuerdo a la solicitud. Es uno de los criterios que se utilizan, ¿verdad? Hay otro que el sistema maneja estrictamente la ANDE de acuerdo a la necesidad. O sea, no van a llenar tampoco de transformadores y de líneas de distribución un lugar desolado, ¿verdad? Donde no hay necesidad de energía. No van a hacer una gran inversión para abastecer campos vacíos, ¿verdad? O sea, sin consumo de energía eléctrica. Se hace de acuerdo al crecimiento del consumo. Va creciendo y va aumentando, va creciendo y va aumentando. Lo que aumenta es la línea de distribución y la ubicación de transformadores, ¿verdad? De acuerdo a la solicitud de cada zona. No sé si se entendió. sí se entendió bien, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Dejamos acá la clase. No sé ahora, no sé si el ingeniero Samaniego va a aclarar algunas cosas de la clase anterior, o los demás profesores le van a hablar sobre el trabajo práctico, o van a desarrollar clases con los demás profesores. No sé quién tiene, no sé si está el arquitecto Jara,
profesor Jara está presente. Estaba por ahí el Arqui. Bueno, Julio, Decime. ¿el ingeniero Samaniego se va a conectar o...? No, hoy vamos a hacer la parte de detalle de tanques con el arquitecto Jara. Bueno, perfecto. Vamos a ver un poco. Voy a ver si le encuentro. Nelson Gustavo, acá está. Sí, ya está conectadísimo. Arquitecto. ¿A qué? Primero se conectó a la otra sección y le dije, no, venía a esta ley. Y ahora ya. Estaba en la sección B. Sí. Pero ya nos estuvimos organizando como para organizarle también a los alumnos. Y en la otra sección hay gente. Sí hay. Acá nosotros estamos entre 80 y 90 y algo. Sí. ¿Y en la otra? Entre 3. Ahí está. Hola, buen día. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, dejo Buen claro, día. yo hoy culminé ya la próxima clase. Yo no sé si fijamos la fecha del parcial. El periodo de parcial es del 27 de octubre al 14 de noviembre. No sé si rendimos el 4 de noviembre. Sí. Y a vos te falta una clase más para poder ser, o sea que... Yo igual vamos a tener clase el 28, ¿verdad? 28 y después sí. El parcial. El 4, si les parece también ya a los alumnos, el 4 como para que puedan fijar y comunicar ya también a otras asignaturas. Entonces para fijar el 4 porque si no después, como fecha del parcial. Después viene otra materia y toma ese día. Porque yo estaba esperando realmente el calendario oficial del departamento académico, pero ellos básicamente dejaron a criterio de cada cátedra la fecha específica dentro del periodo que ellos habilitaron. Sí, en base al desarrollo con los alumnos, era esa la sugerencia. Entonces, yo creo que el 4 de noviembre sería una fecha conveniente. Terminamos también nosotros la primera parte, entonces pueden ya fijar los alumnos ese 4 de noviembre para comunicar la otra asignatura. Genial. ¿Qué haya fijado entonces para el 4 de noviembre? Miércoles 4. No sé si el delegado, la delegada del curso, entonces para que tomen nota también ya de eso, por favor. Dale. Genial. Estamos aquí. Profe. Me despido. Listo, Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Muy bien, chicos. Dando un poco de continuidad a lo que